cargo de la asignatura de español y les estaremos impartiendo el tema de los modos verbales. Los modos verbales se utilizan para definir cuándo se realiza la acción, es decir, son las diversas maneras en que la acción del verbo puede expresarse. A continuación les estaremos explicando cada uno de estos modos, los cuales son el modo indicativo, el modo subjuntivo, modo condicional y el modo imperativo. Cada uno de estos modos posee una forma muy particular de conjugar el verbo. Es decir, el mismo verbo se conjuga de diferentes maneras según el modo verbal en que se encuentre. El modo indicativo se caracteriza por expresar acciones concretas y reales. Este posee los siguientes tiempos verbales: el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito indefinido y el futuro. El presente nos indica acciones que ocurren en el momento en que se habla. Por ejemplo, mi hermano llegó. Por ejemplo, José camina por el parque. El siguiente tiempo verbal es el pretérito imperfecto. Este nos indica acciones que han ocurrido en el pasado, pero sin indicar si han finalizado o no. Un ejemplo de ello podría ser José caminaba por el parque. El siguiente tiempo verbal es el pretérito indefinido. En este nos habla de acciones pasadas, pero a diferencia del pretérito imperfecto, en este sí se sabe cuándo terminan las acciones. Un ejemplo podría ser: mi hermano llegó ayer, o Juan leía muchos libros. El último tiempo verbal es el futuro. Este no nos indica acciones que han ocurrido, sino que ocurrirán posteriormente. Un ejemplo de esto podría ser: mañana iré a mi primer día de clases, o mi papá viajará a la Ciudad de México. A continuación, mi compañero Ángel Landero Durán les estará presentando el modo subjuntivo y el modo condicional. Ahora yo les voy a estar explicando lo que es el modo subjuntivo. El modo subjuntivo nos muestra el mundo de las hipótesis. Son expresiones como quiero que cantes, ojalá que llueva. Están haciendo referencia a enunciados que se enmarcan dentro de lo probable, dentro de lo subjuntivo, por lo tanto es real. En este modo hay tres tiempos: presente, el pretérito imperfecto y el futuro. En el presente, los verbos muestran un deseo, una posibilidad, una petición u otra enunciación hipotética en un tiempo actual. Un ejemplo de ello sería: Juana estudia todas las mañanas. El verbo estudia del modo indicativo. Quizás Juana estudie todas las mañanas. El verbo estudie del modo subjuntivo. La primera oración expresa una acción concreta, real, porque Juana de hecho ya se encuentra estudiando por las mañanas. En el tiempo pretérito imperfecto, al igual que el tiempo presente, expresa una acción hipotética, no real, y que indica que la misma debió realizarse en un tiempo anterior. Ejemplo de ello sería: hubiese sido ideal que Juan desayunase aquel día. El verbo desayunase del modo subjuntivo. Juan desayunó aquel día. El verbo desayunó del modo indicativo. La primera oración del ejemplo expresa un deseo en relación a una acción hipotética del pasado, al contrario de lo que ocurre en el segundo caso, en donde efectivamente Juan desayunó. En el enunciado del modo subjuntivo se expresa el deseo de que hubiese sido ideal de que Juan hubiese desayunado aquel día. Y el último, tiempo futuro. El tiempo futuro del modo subjuntivo se encuentra casi en desuso. La razón es que en la mayoría de los casos es fácil utilizar otro tiempo del mismo modo. Sin embargo, tiene un uso más o menos frecuente en el ámbito de la redacción jurídica o legal. Ejemplo sería: los que condujeren en estado de ebriedad serán castigados con aquel que produjere un atentado contra. Y el modo condicional, que nos muestra la incertidumbre, indica posibilidades de la acción. Ejemplo: yo podría ganar.
Ahora les voy a dejar a cargo de mi compañera Catalina, que ella tiene el modo imperativo. Por último tenemos el modo imperativo. Este siempre nos va a indicar una orden, una sugerencia o una prohibición. Este modo se encuentra en un solo tiempo verbal, que es el presente, ya que no sería lógico dar una orden en un tiempo pasado o en un tiempo futuro. También cuenta con dos características, que se encuentra ya sea en afirmativo o en negativo. Un ejemplo de la forma afirmativa sería canta. Aquí el emisor le está dando una orden al receptor, le está diciendo que cante. Él va a tener que cantar. Un ejemplo en la forma negativa sería no cantes. Aquí la persona le está diciendo que no cante. Como conclusión tenemos que los modos verbales son las diversas formas en las que la acción del verbo puede expresarse. En este pequeño video vimos 4 modos verbales, que fueron el modo indicativo, que siempre nos va a explicar la realidad; el modo subjuntivo, que nos indica el mundo de las hipótesis; el modo condicional, que nos indica las incertidumbres; y el modo imperativo, como lo que acabamos de ver, que nos va a indicar órdenes, sugerencias o prohibiciones siempre. Bueno, espero que este video les pueda servir para sus próximas clases de español.